Capítulo 1. Las bendiciones que Jesucristo nos ha concedido con su muerte. Antes de hablar de esto, miremos las bendiciones que Adán tuvo en el paraíso antes de cometer el pecado, y el mal que Adán sufrió después de haber cometido el pecado, y con él todos los hombres. El primer hombre, siendo creado a imagen y semejanza de Dios, hasta haber desdibujado la semejanza de Dios por su propia voluntad, fue bendito en esa misma imagen y semejanza de Dios. Así como Dios no tiene fin y es eterno, así también Adán fue creado inmortal. Dios es totalmente justo, y Adán fue creado sin pecado y justo. Dios es todo feliz, y Adán fue creado feliz, y su felicidad podría haber aumentado día a día durante toda la eternidad. Adán vivió en un paraíso bellísimo, en un jardín plantado por Dios mismo, donde estaba contento con todo. Siempre estuvo sano y bien, y nunca habría conocido ningún tipo de enfermedad. No tenía miedo de nada ni de nadie. Todos los animales y pájaros le obedecieron como a su rey. No sentía ni frío ni calor, y aunque trabajó y trabajó en el paraíso, trabajó con placer y deleite, y no encontró trabajo pesado ni agotador. Su corazón y su alma estaban llenos del conocimiento y el amor de Dios. Siempre estaba tranquilo y feliz, y nunca supo ni vio nada desagradable, perturbador, doloroso o triste. Todos sus deseos eran puros, correctos y en orden. Su memoria, intelecto y todas las demás facultades de su alma eran perfectas, y siendo inocente y puro, siempre vivió con Dios y conversó con Él, y Dios lo amó como a su hijo predilecto. Para ser breve, Adán estaba en el paraíso, y el paraíso estaba en Adán. Ahora bien, si Adán no hubiera quebrantado el mandamiento de su Creador, él mismo habría sido feliz, y todos sus descendientes habrían sido felices. Pero Adán pecó ante Dios, y violó su ley, y la ley más fácil, y por eso Dios lo desterró del paraíso, porque Dios no puede vivir con el pecado, ni con un pecador. Adán perdió de inmediato la felicidad que había disfrutado en el paraíso. Su alma se oscureció, sus pensamientos o deseos se confundieron, su imaginación y memoria comenzaron a anularse. En lugar de alegría y de paz de alma, vio dolores, aflicciones, problemas, pobreza, los trabajos más dolorosos y toda clase de adversidades. Finalmente, la amenazó una vejez enfermiza y después la muerte. Pero lo más horrible de todo fue que el diablo, que se consuela con los sufrimientos de los hombres, obtuvo poder sobre Adán. Los mismos elementos, es decir, el aire, el fuego, etc., que previamente habían servido a Adán y ministrado para su placer, luego se volvieron hostiles hacia él. Desde ese momento, Adán y todos sus descendientes comenzaron a sentir hambre, calor y los efectos del cambio de vientos y clima. Los animales silvestres se volvieron salvajes y comenzaron a considerar a las personas como enemigos y presas. A partir de ese momento, la gente empezó a sentir enfermedades externas e internas. Con el tiempo, aumentaron en número y gravedad. Los hombres olvidaron que eran hermanos y comenzaron a atacarse unos a otros, a odiarse, a engañarse, a torturar y a matar. Y finalmente, después de toda clase de amargos trabajos y angustias, tuvieron que morir. Y como eran pecadores, tenían que estar en el infierno y ser allí eternamente e incesantemente atormentados. Ningún ser humano por sí solo pudo o puede restaurar lo que Adán perdió. ¿Y qué hubiera sido de nosotros si Jesucristo en su misericordia no nos hubiera redimido? ¿Qué habría pasado con toda la raza humana? Dios, que nos ama mucho más de lo que nos amamos a nosotros mismos, en su gran misericordia,
nos envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Jesucristo se hizo hombre como nosotros, pero sin pecado. Con su enseñanza, Jesucristo dispersó las tinieblas y los errores de la mente humana e iluminó al mundo entero con la luz del Evangelio. Ahora todo el que quiera puede conocer la voluntad de Dios y los medios y camino hacia la bienaventuranza. Con su vida, Jesucristo nos ha mostrado el camino hacia el reino celestial que Adán perdió, y al mismo tiempo nos ha mostrado cómo debemos buscarlo y cómo seguirlo. Por su pasión y muerte, Jesucristo nos ha redimido de las deudas que teníamos que pagar a Dios y que nunca debimos haber podido pagar, y a nosotros, que éramos esclavos del diablo y del pecado, nos ha hecho hijos de Dios, y aquellos tormentos que nosotros, como transgresores de la voluntad de Dios, hubiéramos tenido que sufrir, Él los soportó por nosotros. Por su muerte, nos libró de las miserias, del tormento futuro y de la muerte eterna. Con su resurrección, Jesucristo destruyó las puertas del infierno y nos abrió las puertas del paraíso, que habían estado cerradas para todos por la desobediencia de Adán, y conquistó y aplastó el poder del diablo y de la muerte y de nuestros enemigos. Así ahora, los que mueren en fe y esperanza creyendo y confiando en Jesucristo, por la muerte pasan de una vida vana, podrida y temporal a una vida luminosa, incorruptible e interminable. Mientras que, para vencer al diablo y ahuyentarlo, tenemos la cruz y la oración. Finalmente, por la gracia y los méritos de Jesucristo, ahora podemos ir al reino de los cielos y recibir apoyo y ayuda en el camino. Es decir, todos podemos recibir libre y verdaderamente el Espíritu Santo y ser llenos de Él. Sin el Espíritu Santo es imposible ir por el camino que siguió Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera estado en la tierra, nadie podría haber entrado al reino de los cielos. Pero ahora todos, cada uno de nosotros, podemos entrar fácilmente en Él. Pero no podemos entrar en Él de otra manera que por el camino que siguió Jesucristo cuando vivió en la tierra. Por lo que el Señor tiene preparado para nosotros allí en el cielo, nadie lo puede decir ni imaginar. Solo podemos decir que aquellos que creen en Jesucristo y siguen sus mandamientos, después de su muerte, vivirán con los ángeles, los justos y los santos en el cielo, y verán a Dios cara a cara. Se alegrarán con gozo puro, constante y eterno, y nunca conocerán el cansancio, ni la tristeza, ni preocupación, ni tormento, ni sufrimiento. Al fin del mundo resucitarán con sus cuerpos y reinarán con Cristo eternamente. Todos estos beneficios Jesucristo los dará no a un solo pueblo, sino todos sin excepción. Quien quiera puede recibirlos. El camino ha sido marcado, arreglado y en la medida de lo posible, alisado y nivelado. Y además de eso, Jesucristo está listo para ayudarnos a ir por este camino, y Él mismo está dispuesto a llevarnos de la mano, por así decirlo. Solo nos queda no oponernos a Él y no ser obstinados, sino entregarnos completamente a su voluntad, que Él nos guíe donde y como Él quiera. ¿Ves cómo Jesucristo nos ama? ¿Qué bendiciones nos ha concedido? ¿Qué pasaría ahora si Jesucristo se apareciera de repente ante nosotros de manera visible y nos preguntara: hijos míos, ¿me amáis por lo que he hecho por vosotros? ¿Y sentís en vuestros corazones gratitud hacia mí? ¿Quién de nosotros no diría: sí, Señor, te amamos y te damos gracias? Pero si amas a Jesucristo y te consideras agradecido con Él, harás lo que Él te ordene, porque quien ama a alguien, quien se siente agradecido, hará todo lo posible por agradar a su benefactor. Pero Jesucristo solo quiere de ti una cosa, es decir, Él quiere que lo sigas al reino de los cielos. Jesucristo lo ha hecho todo por nosotros. No podemos hacer nosotros por Él lo único que Él pide. Jesucristo bajó del cielo a la tierra para salvarnos. No estaremos nosotros por Él
dispuestos a seguirlo al cielo. Jesucristo llevó por nosotros todos los tormentos y sufrimientos. ¿No estaremos nosotros por Jesucristo dispuestos a sufrir y soportar un poco? Bienaventurado y bendito el que sigue a Jesucristo durante toda su vida, porque ciertamente estará allí donde vive el mismo Jesucristo. Feliz el que se preocupa y trata de imitar a Jesucristo, porque de Jesucristo recibirá ayuda. Pero desgraciado aquel que no tiene deseos de seguir a Jesucristo y se excusa diciendo que le resulta difícil seguirle o que no tiene fuerzas para ello, porque tal persona se priva de la gracia de Dios y, como por así decirlo, rechaza la mano amiga de Jesucristo. Pero ay del hombre que se opone a Jesucristo y se obstina y en cierto modo se levanta contra él, porque la suerte de tales personas está en el lago de fuego que arde con azufre.